24 de diciembre de 2013. Mientras millones de familias encendían luces, servían la cena y cantaban villancicos, un hombre pequeño, casi inmóvil, era llevado a un lugar donde ya no había aplausos. São Camilo, Granja Viana, São Paulo. Una residencia de cuidados, una silla de ruedas, un cuerpo cansado, un rostro perdido entre la enfermedad, la memoria rota y el silencio. Nadie que lo viera esa noche podía imaginar que ese anciano frágil había sido Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, la voz brasileña que vendió más de 45 millones de discos y que alguna vez hizo temblar teatros, estadios y hasta el Carnegie Hall de Nueva York. ¿No? Esta no es solo la historia de un cantante que envejeció. Esta es la historia de un hombre que cantó al amor como si lo conociera de memoria, pero que, según informes y testimonios recogidos años después, convirtió el amor en una forma de poder, el deseo en una moneda y la fama en una máscara para tapar una herida que nunca sanó. El público lloraba con "Todo pasará", pero detrás del escenario había otra canción, una más oscura, una que hablaba de cocaína, de habitaciones cerradas, de mujeres usadas como trofeos, de una familia marcada por el miedo y de un disparo que, según reconstrucciones periodísticas, cambió para siempre la imagen del ídolo romántico. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, la herida original, la enfermedad que lo dejó con un cuerpo de apenas 1,12 metros, y el rechazo que pudo convertir su dolor en resentimiento. Segundo, la doble vida de los años 70 y 80, cuando la voz más sentimental de América Latina se hundía en excesos que él mismo llegaría a confesar. Tercero, la noche en que una discusión familiar terminó con una bala y con su nombre entrando en páginas policiales. Y cuarto, el final que nadie quería mirar. El derrame cerebral de 2003, la ceguera, la silla de ruedas, el Alzheimer, la residencia en plena Navidad y la muerte solitaria del 5 de enero de 2014. Guarda esta frase: todo pasará. La vas a escuchar varias veces en esta historia. Y cuando llegue el final, vas a entender por qué, para Nelson Ned, no fue una promesa. Fue una condena. Todo comenzó en Uba, Minas Gerais, el 2 de marzo de 1947. No en un palacio, no en un camerino lleno de flores, no frente a un piano de cola ni bajo una lluvia de aplausos. Comenzó en una ciudad brasileña donde nadie podía imaginar que aquel niño pequeño, frágil, distinto desde el primer día, terminaría haciendo llorar a millones de personas con una voz que parecía demasiado grande para su cuerpo. Su nombre era Nelson Ned Dávila Pinto, y desde el nacimiento cargó una sentencia que no había pedido. Según los informes biográficos, nació con una condición ósea rara, una forma de displasia que detuvo el crecimiento normal de su cuerpo, y lo dejó con una estatura de apenas 1,12 metros. Guarda esa cifra. 1,12, porque durante toda su vida el mundo intentó reducirlo a eso, a una medida, a una rareza, a una mirada incómoda en la calle, a una burla susurrada cuando él pasaba. En el Brasil de mediados del siglo XX, como en casi toda América Latina, ser hombre significaba ocupar espacio, ser alto, ser fuerte, ser respetado antes de hablar. Y Nelson no tenía nada de eso. Su cuerpo lo delataba antes de que pudiera defenderse, antes de cantar, antes de explicar quién era, antes de demostrar que dentro de ese cuerpo pequeño había una tormenta. Piensa en eso un momento. Un niño creciendo mientras los demás niños corren más rápido, saltan más alto, se ríen más fuerte. Un adolescente descubriendo el deseo, la vergüenza, el amor, mientras el espejo le devuelve todos los días una imagen que el mundo insiste en tratar como inferior. No era solo dolor físico, eran los huesos, la columna, las articulaciones, las molestias que, según relatos posteriores, lo acercaron muy temprano a medicamentos para soportar el cuerpo que le había tocado.
Pero la herida más profunda no estaba en los huesos, estaba en la mirada de los demás. Y entonces llegó el golpe que, según varias reconstrucciones de su vida, lo marcaría para siempre. Nelson se enamoró de una muchacha, una joven ligada a una familia acomodada, hija de un hombre dueño de una fábrica de chocolate. Para él no era un capricho. Era la ilusión básica que cualquier adolescente cree merecer. Ser mirado con ternura. Ser elegido. Ser amado sin que su cuerpo fuera primero una explicación. Pero la respuesta fue una humillación. No lo rechazaron solo como se rechaza a alguien que no se ama. Lo rechazaron como se aparta algo que incomoda. Como si su deseo fuera un atrevimiento. Como si un hombre de su tamaño no tuviera derecho a imaginarse amado por una mujer hermosa. Y ahí, en ese instante, algo se rompió. Todo pasará. Quizás alguien se lo dijo para consolarlo, pero no pasó. Se quedó adentro. Se convirtió en una piedra, en una rabia muda, en una pregunta que lo perseguiría durante décadas. ¿Qué necesita un hombre como yo para que el mundo me mire de otra manera? La respuesta llegó por la garganta, porque ese cuerpo pequeño tenía una voz inmensa. Una voz de tenor que no parecía salir de un pecho tan reducido, sino de una iglesia vacía, de una herida abierta, de un lugar donde se mezclaban la vergüenza, la rabia y la necesidad desesperada de ser visto. Cuando Nelson cantaba, algo cambiaba en la habitación. La gente dejaba de mirar su estatura y empezaban a escuchar su dolor. Y esa fue su primera victoria. Poco a poco, esa voz lo sacó del margen. Lo llevó a escenarios, discos, radios, países enteros. Lo convirtió en el pequeño gigante de la canción. El hombre que no podía imponerse por el cuerpo empezó a imponerse por el sonido. Cada nota era una revancha, cada aplauso, una reparación. Cada mujer que lo miraba desde el público, cada empresario que le abría una puerta, cada periodista que escribía su nombre, parecía decirle que la humillación de aquel primer rechazo estaba siendo enterrada. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere mirar. La fama no siempre cura. A veces solo le entrega poder a una herida que sigue infectada. Nelson no llegó al éxito como un hombre en paz. Llegó cargando una vergüenza antigua. Llegó con hambre de respeto, de deseo, de control. Y cuando el dinero apareció, cuando los hoteles se abrieron, cuando los aplausos se volvieron multitud, aquella voz que lo había salvado empezó también a darle permiso para perderse, porque el mundo por fin lo estaba mirando. Pero Nelson, por dentro, seguía viendo al muchacho rechazado frente a la puerta de una fábrica de chocolate. Y esa herida, cuando encontró fama, no se convirtió en amor, se convirtió en algo mucho más peligroso. Atención, porque aquí empieza la primera revelación oscura, la que no se veía cuando Nelson Ned subía al escenario con traje impecable, sonrisa humilde y esa voz que parecía demasiado grande para su cuerpo. En los años 70 y 80, mientras América Latina lo lloraba en la radio, mientras sus discos viajaban de Brasil a México, de Venezuela a Estados Unidos, de Portugal a los hogares donde alguien acababa de perder un amor, Nelson Ned estaba construyendo dos vidas al mismo tiempo. Una era pública, la otra era nocturna. De día era el hombre que cantaba. Todo pasará como si tuviera una llave secreta para calmar el dolor ajeno. La gente lo miraba y veía ternura, veía superación. Veía a un artista que había vencido la burla, la enfermedad, la diferencia física, la pobreza emocional de un mundo cruel. Lo llamaban el pequeño gigante. Y ese nombre parecía hermoso, casi poético. Pequeño por fuera, gigante por dentro, pequeño de cuerpo, gigante de voz, pequeño ante los ojos de una sociedad obsesionada con las apariencias, pero gigante cuando abría la boca y convertía una canción en una herida compartida. Pero cuando terminaba el concierto, cuando se apagaban las luces, cuando el público se iba con los ojos húmedos y los músicos guardaban los instrumentos, empezaba otra historia. Una historia que no cabía en las portadas.
Una historia que, según confesiones atribuidas al propio Nelson y reconstrucciones biográficas posteriores, estaba marcada por alcohol, cocaína, habitaciones de hotel, mujeres atraídas por el brillo de la fama y un hombre que confundía compañía con control. Guarda esta imagen en tu mente. Un hotel de lujo en cualquier ciudad de América Latina, cortinas pesadas, botellas abiertas, teléfonos sonando a medianoche, gente entrando y saliendo. Afuera, los fanáticos todavía esperan un autógrafo. Adentro, según los relatos, el ídolo romántico empieza a convertirse en alguien muy distinto. No el hombre frágil que cantaba al amor perdido. No el artista que parecía pedir perdón con cada nota. Sino un hombre rodeado de excesos, consumido por una necesidad desesperada de demostrar que ahora él tenía el poder. Y aquí está la clave. Para Nelson Ned, la cocaína no fue solo una sustancia. Según esas reconstrucciones, llegó a ser una moneda, una puerta, un instrumento de dominio. Algo que circulaba en las noches como circulaban los billetes, las promesas, los regalos, las miradas interesadas y las mentiras suaves que se dicen cuando todo está a punto de pudrirse. Él sabía, o al menos parecía saberlo, que muchas mujeres no llegaban hasta él por amor puro. Llegaban por la fama, por el dinero, por el mito, por la curiosidad de estar cerca de un hombre que había llenado teatros y vendido millones de discos. Y eso, en lugar de destruirlo, empezó a alimentarlo. Piensa en eso un momento. El mismo joven que alguna vez fue rechazado por su cuerpo, el mismo muchacho que sintió que no lo miraban como hombre, ahora tenía mujeres entrando a su mundo porque su nombre abría puertas, pero esa victoria estaba envenenada desde el principio. Porque si alguien se acerca a ti por lo que tienes, no sana la herida de quien alguna vez fue rechazado por lo que es. Solo la hace más profunda, solo la confirma. Nelson cantaba al amor, pero en esas noches el amor parecía una transacción. Cantaba a la entrega, pero detrás de ciertas puertas la entrega se convertía en una negociación. Cantaba al dolor limpio, al dolor de las despedidas, pero su propio dolor se estaba volviendo sucio, pesado, peligroso. Según los testimonios y biografías que años después intentaron ordenar esta parte de su vida, el exceso no era una fiesta pasajera, era un sistema, un modo de vivir, una manera de apagar la vergüenza antigua con ruido, cuerpos, sustancias y dinero. Todo pasará, eso decía la canción, pero no pasaba. No pasaba la mirada de quienes se burlaron, no pasaba la humillación juvenil, no pasaba el cuerpo que él sentía como una condena. No pasaba esa necesidad de probarse a sí mismo que podía poseer aquello que antes le había sido negado. Y por eso cada noche de exceso no era solo una noche de placer, era una revancha triste. Una revancha contra mujeres que quizá ni siquiera conocían la herida original. Una revancha contra el mundo. Una revancha contra el espejo. La industria, como tantas veces, miraba hacia otro lado. Mientras los discos vendieran, mientras la voz siguiera intacta, mientras el público siguiera llenando salas, nadie quería hacer demasiadas preguntas. La fama tiene esa capacidad terrible de perfumar la podredumbre. Convierte el abuso en excentricidad, convierte la adicción en rumor, convierte el sufrimiento de los demás en una anécdota de camerino. Y Nelson seguía cantando. Cantaba como un ángel para un público que no sabía que, según esas versiones, en la oscuridad estaba perdiendo algo más que dinero o salud. Estaba perdiendo la posibilidad de amar sin comprar, de tocar sin dominar, de ser acompañado sin sospechar. Estaba convirtiendo su mayor don, esa voz inmensa nacida del dolor, en la cortina perfecta para ocultar una caída que apenas comenzaba. Porque lo que ocurre en un hotel no siempre se queda en un hotel. A veces vuelve a casa. A veces entra por la puerta principal. A veces se sienta a la mesa con la esposa y los hijos. A veces toma forma de grito, de miedo, de botella, de silencio. Y en la vida de Nelson Ned, la noche no tardaría en cruzar la frontera más peligrosa.
La frontera de la familia. Pero lo que ocurre en la oscuridad no se queda encerrado para siempre. A veces sale por la puerta del hotel, se sube al auto, llega a la casa, entra al comedor, respira junto a los hijos, duerme al lado de la esposa. Y en la vida de Nelson Ned, según reconstrucciones biográficas, esa frontera se rompió de la peor manera. Porque el público veía al cantante, la familia veía al hombre. Afuera, Nelson era una voz. Adentro, era un temperamento. Afuera, era el pequeño gigante que hacía llorar a miles con una balada. Adentro, según testimonios posteriores, podía convertirse en una presencia impredecible, marcada por el alcohol, las sustancias, los celos, la inseguridad y una necesidad enfermiza de control. Y cuando una casa empieza a depender del humor de un solo hombre, esa casa deja de ser hogar, se convierte en territorio vigilado. Imagínate esa escena, no el escenario, no el Carnegie Hall, no los aplausos, una casa cerrada, una discusión que empieza con palabras y termina con miedo. Una mujer que ya no sabe si callar empeora las cosas o si hablar las enciende. Hijos que aprenden demasiado pronto a leer los pasos, el tono de voz, el golpe de una puerta. En muchas familias rotas, el terror no siempre empieza con un grito. A veces empieza con el silencio de todos esperando a ver en qué estado llega papá. Y entonces llegó 1988. Guarda ese año. Porque en la historia de Nelson Ned no aparece como una fecha cualquiera. Según los relatos que se han repetido en investigaciones y crónicas posteriores, ese año ocurrió uno de los episodios más oscuros de su vida privada. La víctima fue su segunda esposa, María Aparecida, conocida también como Cidiña o Marley. Una mujer que no estaba en un escenario, que no era parte de una canción, que no era una fan esperando una foto. Era su esposa, la persona que convivía con el hombre que el público creía conocer. La versión difundida habla de una noche cargada de tensión. Alcohol, confusión, una discusión, un arma. Y después, el sonido que ninguna familia olvida aunque pasen décadas. Un disparo. No hace falta adornarlo más. La sola idea basta. Según esas reconstrucciones, la bala alcanzó a María Aparecida en la zona del hombro o la clavícula. La prensa habló. La policía apareció. Y de pronto, el nombre de Nelson Ned, el cantante romántico, el vendedor de millones de discos, el hombre que cantaba sobre ternura y despedidas, dejó de pertenecer solamente a las páginas de espectáculos. Entró en otro tipo de registro, uno más frío, uno más incómodo, uno que ninguna disquera quiere ver asociado con su estrella. La explicación pública intentó suavizarlo. Un accidente, un arma que se disparó, una mala noche, un episodio confuso. Esa es una frase que se repite muchas veces cuando el poder necesita limpiar una mancha. Episodio confuso. Como si el miedo fuera confuso. Como si una mujer herida pudiera convertirse en una nota al pie. Como si una familia rota pudiera maquillarse con abogados, representantes y comunicados cuidadosamente elegidos. Pero la pregunta no desaparece. Al contrario, crece. ¿Por qué un cantante de baladas románticas tenía un arma cerca en su propia casa? ¿Qué tipo de miedo, de paranoia, de rabia o de necesidad de dominio lleva a un hombre físicamente frágil, marcado desde niño por su cuerpo, a rodearse de símbolos de poder? Porque en el caso de Nelson, el arma no puede leerse solo como un objeto. Era una extensión, una prótesis emocional. La forma más brutal de compensar lo que sentía que el mundo le había negado. Ahí está la tragedia. El mismo cuerpo que lo hizo sufrir. El mismo cuerpo que había sido objeto de burla. El mismo cuerpo que lo empujó a convertir la voz en una torre, también parecía empujarlo hacia una obsesión por controlar todo lo demás. Si no podía imponerse por tamaño, se imponía por dinero. Si no podía vencer al espejo, vencía a quienes dependían de él. Si no podía borrar la humillación antigua, hacía que otros caminaran alrededor de su herida con miedo.
Todo pasará, pero en una casa ciertas cosas no pasan. Se quedan pegadas a las paredes. Se quedan en la memoria de los hijos. Se quedan en la forma en que una mujer vuelve a mirar la puerta. Se quedan en las pausas durante la cena. Se quedan en las conversaciones que nadie quiere tener. Y aunque el artista vuelva al escenario, aunque el público aplauda, aunque la radio siga tocando sus canciones, la familia ya escuchó otra música, una que no se graba en discos, una que suena como una amenaza. Nelson Ned podía llenar salas, pero no siempre pudo llenar su casa de paz. Podía cantar al amor con una sensibilidad devastadora, pero según las versiones más duras de su biografía, fracasó donde más duele fracasar: en lo íntimo, en lo cotidiano, en la tarea silenciosa de no herir a quienes te aman de cerca. Y esa es la parte que convierte su historia en algo más oscuro que una simple caída de artista. Porque muchos famosos se pierden en excesos, muchos gastan fortunas, muchos destruyen su salud. Pero cuando el veneno llega a la familia, ya no estamos hablando solo de fama. Estamos hablando de herencia emocional, de niños que crecen mirando el amor como peligro, de una esposa que sobrevive no solo a una bala, sino a una vida entera de miedo, de un hombre que convirtió su casa en el lugar donde su máscara finalmente se caía. La noche del disparo no destruyó la leyenda pública de Nelson Ned de inmediato. La industria siguió, los discos siguieron, el mito siguió respirando, pero algo quedó abierto, una grieta, una prueba de que la oscuridad que había empezado en hoteles y excesos ya había cruzado la última puerta, la puerta del hogar. Y cuando un hombre deja de ser refugio para convertirse en amenaza, ya no importa cuántas personas lo aplaudan afuera. Adentro, la condena ya empezó. Atención, porque aquí llega una de las partes más incómodas de esta historia. No la noche del disparo, no la silla de ruedas, no el hospital. Algo peor. El momento en que un hombre empieza a explicar su propia oscuridad y, en lugar de sonar arrepentido, suena como alguien que todavía está defendiendo la herida que lo volvió cruel. Años después, cuando el nombre de Nelson Ned ya no brillaba como antes y su vida parecía cubierta por una capa de silencio, varios relatos biográficos volvieron sobre sus confesiones más duras. Entre ellos, el libro Todo pasará, publicado en 2023 por André Barzinski, puso sobre la mesa una pregunta que duele. ¿Qué pasaba realmente dentro de aquel hombre que cantaba como un santo y vivía, según testimonios, como alguien que quería vengarse del mundo? Porque Nelson no era ingenuo. Eso es lo más perturbador. Según esas reconstrucciones, él sabía perfectamente que muchas mujeres no se acercaban por ternura pura. Sabía que no miraban solo al hombre, miraban al artista, al dinero, a los hoteles, a los regalos, a la promesa de estar cerca de una celebridad que había vendido millones de discos y que podía abrir puertas imposibles con una llamada. Y aquí viene lo oscuro. En vez de romperse por dentro ante esa verdad, la convirtió en arma. Piensa en el muchacho de Ubá, el joven de 1,12 metros que alguna vez fue rechazado por una muchacha de familia rica. El adolescente que entendió, o creyó entender, que el mundo no lo veía como un hombre completo. Esa humillación no desapareció cuando llegaron los aplausos. No se evaporó con los discos vendidos. No se curó con Carnegie Hall. Se quedó ahí, debajo de los trajes, debajo de la sonrisa, debajo de la voz inmensa. Todo pasará, decía la canción. Pero aquello no pasó. Se transformó en una especie de revancha silenciosa. Si antes lo habían medido por su cuerpo, ahora él mediría a otros por su precio. Si antes le negaron deseo, ahora intentaría comprar presencia. Si antes sintió que el amor le cerraba la puerta en la cara, ahora iba a abrir puertas de hoteles con dinero, fama y sustancias, como si cada mujer que aceptaba entrar fuera una prueba de que el mundo por fin se rendía ante él. No era amor, era demostración. Según esas versiones, Nelson llegó a mirar esas relaciones con una frialdad dolorosa.
Sabía que había interés. Sabía que había cálculo. Pero en lugar de buscar un afecto verdadero, parecía usar esa misma falsedad para justificar su propio desprecio. Como si dijera, si vienen por dinero, entonces no debo nada. Si vienen por fama, entonces puedo usarlas. Si no me aman de verdad, entonces yo tampoco tengo que tratarlas como si el amor importara. Ese es el círculo más venenoso de su vida. El hombre que se sentía utilizado empezó a utilizar. El hombre que deseaba ser amado empezó a confundir compañía con posesión. El hombre que quería ser visto terminó mirando a otros como objetos dentro de una escena creada para alimentar su orgullo herido. Y mientras tanto, el público seguía escuchando sus canciones. ¡Qué ironía más cruel! Millones de personas ponían su voz para recordar un amor perdido, para llorar una despedida, para sentirse acompañadas en la soledad. Pero el hombre detrás de esa voz, según los testimonios más duros, no sabía acompañar sin controlar. No sabía desear sin cobrar una deuda antigua. No sabía recibir afecto sin sospechar que detrás había conveniencia. Guarda esto en tu memoria. La tragedia de Nelson Ned no fue solo haber tenido una herida. Todos cargamos alguna. La tragedia fue convertir esa herida en permiso. Permiso para humillar. Permiso para manipular. Permiso para decirse a sí mismo que el daño estaba justificado porque un día el mundo también lo había dañado. Y ahí está la verdadera confesión, la que no necesita gritos. Nelson entendió demasiado tarde que el dinero podía comprar cuerpos cerca, pero no podía comprar una mirada limpia. La fama podía llenar habitaciones, pero no podía llenar el hueco original. La cocaína podía darle horas de falsa grandeza, pero después dejaba el mismo espejo, el mismo cuerpo, el mismo niño rechazado, la misma rabia. Por eso esta historia no avanza hacia una redención fácil, avanza hacia una factura. Porque cuando un hombre usa el poder para cobrarse una humillación antigua, siempre termina debiéndole algo a alguien, a sus mujeres, a sus hijos, a su casa, a su propio nombre. Y esa deuda tarde o temprano iba a empezar a cobrarse. A principios de los años 90, el cuerpo de Nelson Ned ya no estaba pidiendo descanso, estaba pidiendo auxilio. Después de años de escenarios, hoteles, alcohol, cocaína, discusiones, matrimonios rotos y una fama que lo había elevado mientras por dentro lo dejaba hueco, algo empezó a quebrarse de una manera que ni los aplausos podían tapar. No era solo cansancio, era desgaste. Era el precio acumulado de una vida vivida como si el éxito pudiera suspender las consecuencias. Durante años, Nelson había cantado como si conociera el dolor mejor que nadie. Pero también había usado ese dolor para justificar sombras que lo perseguían de regreso a casa. Y cuando una persona pasa demasiado tiempo huyendo de sí misma, tarde o temprano se encuentra con una pared. En 1993 llegó esa pared. Ese año, Nelson Ned tomó una decisión que sorprendió a muchos y confundió a otros. Se convirtió al cristianismo evangélico, el pequeño gigante de la canción, el hombre de las baladas desgarradas, el artista que había llenado teatros y vendido millones de discos cantando al amor humano. Comenzó a hablar de Dios, de perdón, de salvación, de paz. Ya no quería ser el mismo. O al menos eso decía. Ya no quería seguir hundido en la cocaína, en el alcohol, en las noches sin fondo, en esa vida que lo había hecho poderoso por fuera y miserable por dentro. Guarda esta imagen. Un hombre que durante años entró a habitaciones de hotel como si fueran tronos privados. Ahora entrando a iglesias pequeñas, escenarios modestos, templos donde ya no lo recibían como el ídolo intocable, sino como un pecador buscando otra oportunidad. La misma voz que antes cantaba "Todo pasará" empezó a cantar. Jesús te ama. Jesucristo es vida. Himnos de fe. Canciones de arrepentimiento. Melodías que ya no prometían romance, sino redención. Y aquí está la contradicción brutal. Para su alma, quizá fue un respiro. Para su carrera, fue una caída. Porque el público que había llorado con sus canciones de amor,
No necesariamente quería escuchar al hombre arrepentido. Querían al Nelson de antes, el de los boleros, el de las baladas, el de la voz que dolía. El mercado no perdona esos cambios. Las compañías no siempre saben vender a un artista que deja de ser producto para convertirse en testimonio. Las radios que antes repetían sus éxitos empezaron a mirar hacia otro lado. Los grandes escenarios se hicieron más pequeños. Los teatros llenos dieron paso a presentaciones religiosas, iglesias, auditorios modestos, comunidades que lo recibían con fe, pero no con la misma maquinaria de fama. Todo pasará, cantaba él. Y esta vez sí estaba pasando. Pasaba el dinero. Pasaba la fama. Pasaba el lugar central que había ocupado en la música popular. Pasaban los años dorados en los que su nombre abría puertas. Y mientras intentaba limpiar su vida espiritual, también empezaban a aparecer las facturas de su vida anterior. Divorcios, obligaciones familiares, problemas económicos, una fortuna que parecía enorme, pero que podía evaporarse entre excesos, malas decisiones, pleitos, deudas y años de descontrol. La conversión pudo haber detenido parte de la destrucción. Eso sería injusto negarlo. Según varios relatos, Nelson habló de sentirse libre de las drogas, libre del alcohol, libre de una vida que lo estaba matando. Pero una cosa es dejar de destruirse y otra muy distinta es reparar lo destruido. Una cosa es pedir perdón al cielo y otra sentarse frente a las personas heridas por tus actos. Una cosa es cantar sobre la luz y otra, alumbrar las habitaciones oscuras que dejaste atrás. Ahí está el punto más doloroso. La fe pudo cambiar al hombre, pero no borró automáticamente la memoria de quienes lo vivieron de cerca. No devolvió los años perdidos. No deshizo el miedo de una casa rota. No apagó el eco del disparo. No sanó de inmediato a los hijos que crecieron viendo demasiado. No convirtió el pasado en una página blanca. Quizá Nelson quería empezar de nuevo. Quizá por primera vez. Entendió que su voz no bastaba para salvarlo. Pero cuando un hombre despierta después de haber incendiado tantas habitaciones, no puede sorprenderse de encontrar cenizas. Y mientras él buscaba a Dios, el mundo que antes lo adoraba empezó a despedirse en silencio. Y entonces, el cuerpo habló. No como canta un artista, no como grita una multitud. Habló de la manera más brutal que tiene el cuerpo cuando ya no puede cargar más mentiras. Se apagó por dentro. Año 2003. Guarda esa fecha. Porque ahí empieza el derrumbe final de Nelson Ned. No el derrumbe de la fama, no el derrumbe de la imagen pública, sino algo peor. El derrumbe del mando sobre sí mismo. El hombre que durante décadas quiso controlar habitaciones, mujeres, escenarios, dinero, familia, pecado y perdón. De pronto ya no pudo controlar ni su propio cuerpo. Sufrió un derrame cerebral grave. Un golpe seco, invisible, sin cámaras, sin música, sin aplausos. Un instante que partió su vida en dos. Antes, el cantante que aún podía sostener una voz, una historia, una identidad. Después, el paciente. El hombre en cama. El hombre dependiente. El hombre que ya no podía levantarse como antes. Que perdió visión en un ojo. Que tuvo que aceptar una silla de ruedas como si fuera el último escenario que le quedaba. Piensa en eso un momento. El pequeño gigante, el hombre que había llenado teatros, el que había cantado en Nueva York, el que había vendido millones de discos, ahora necesitaba ayuda para moverse. La misma figura que el público había visto como símbolo de superación estaba siendo reducida, poco a poco, a una fragilidad absoluta. Y no había manager que pudiera negociar con eso. No había abogado. No había productor. No había pastor. No había canción. Todo pasará. Pero el cuerpo no olvidaba. Los años de alcohol, sustancias, tensión, insomnio, excesos y dolor acumulado parecían regresar convertidos en factura médica. Diabetes, presión alta, pérdida de movilidad, deterioro físico. Y después,
Lo más cruel para un artista que vivió de la memoria emocional de sus canciones, los primeros signos de Alzheimer. Esa enfermedad no entra golpeando la puerta, entra como niebla. Primero borra detalles, luego nombres, luego rostros, luego pedazos enteros de una vida. Y ahí está la ironía más terrible. Nelson Ned cantó para que millones recordaran amores perdidos, pero al final empezó a perder sus propios recuerdos. El hombre que había marcado la memoria sentimental de América Latina ya no podía sostener con claridad la suya. Carnegie Hall, los discos de oro, las mujeres, los hoteles, los escenarios, los pecados, las conversiones, los daños. Todo empezó a mezclarse en una oscuridad blanca. Y entonces llegó la Navidad. 24 de diciembre de 2013. Mientras las familias se reunían alrededor de mesas calientes, mientras las casas olían a comida, a velas, a infancia, a promesas, Nelson Ned era llevado a una residencia de cuidados en São Camilo, Granja Viana. No era una gira, no era un homenaje, no era una despedida digna. Era una entrada silenciosa a una habitación donde ya no importaba quién había sido. Imagínalo. Afuera, luces. Adentro, pasillos fríos. Afuera, abrazos. Adentro, sábanas blancas. Afuera, canciones de Navidad. Adentro, respiración cansada, ruedas de silla, olor a medicina, voces de enfermeras, puertas que se cierran despacio para no despertar a otros enfermos. El hombre que alguna vez fue perseguido por fanáticos, ahora era uno más entre pacientes que esperaban la noche. Y 10 días después, el final se acercó. Su salud empeoró. Lo llevaron al Hospital Regional de Cotia. Ya no había glamour, ya no había mito. Solo un cuerpo agotado peleando contra una neumonía, una infección, una falla respiratoria, una cadena de órganos cansados que empezaban a rendirse. El 5 de enero de 2014, a los 66 años, Nelson Ned murió. No hubo una multitud interminable rompiendo las calles. No hubo una despedida del tamaño de su voz. No hubo un país entero detenido por el dolor. Hubo silencio, un funeral discreto, un adiós pequeño para una voz enorme. Y esa es la imagen que duele. No murió cuando dejó de vender discos. No murió cuando se alejó de los escenarios. No murió cuando su cuerpo cayó en 2003. La muerte venía siguiéndolo desde mucho antes, caminando detrás de cada exceso, de cada herida no sanada, de cada persona rota en el camino. Cientos, todo pasará, cantaba Nelson Ned. Y al final, pasó todo. Pasó la fama, pasó el dinero, pasó el deseo, pasó el poder, pasó incluso la memoria. Lo único que quedó fue una voz inmensa sonando en discos viejos y una habitación vacía. Al final, cuando todo se apagó, no quedó el hombre de los hoteles caros, no quedó el ídolo de los escenarios, no quedó el pequeño gigante rodeado de aplausos. Quedó una pregunta mucho más dura. ¿Qué hereda una familia cuando el padre fue al mismo tiempo una voz inmensa y una herida abierta? Nelson Ned tuvo 3 hijos: Mona Lisa, Verónica, Nelson Jr. Y aquí aparece una de las ironías más profundas de esta historia. Los 3 heredaron, según los relatos biográficos, una condición física similar a la de su padre. El mismo tipo de cuerpo que a Nelson lo hizo sentirse señalado, reducido, humillado. La misma diferencia que él convirtió en rabia. Ellos tuvieron que aprender a cargarla sin permitir que los devorara. Piensa en eso un momento. Nacer con el apellido de una leyenda no significa nacer protegido. A veces significa nacer dentro de una sombra demasiado grande. Ellos no solo cargaban una herencia biológica, cargaban rumores, cargaban memoria familiar, cargaban silencios, cargaban el peso de un hombre que cantó al amor para millones, pero que en casa, según testimonios posteriores, dejó miedo, distancia y heridas difíciles de explicar. Y aún así, no repitieron exactamente el ciclo.
Esa es la parte que salva esta historia de convertirse solo en ruina. Mona Lisa eligió el camino de la salud, de la mente, de la reparación. Donde su padre no pudo mirar su propia herida sin transformarla en violencia emocional, ella eligió acercarse al dolor humano desde otro lugar. Verónica eligió el arte, la voz, el escenario, pero también la exposición del cuerpo ante el público. Como si dijera con su propia vida que una diferencia física no tiene por qué convertirse en odio. Nelson Jr. eligió la música desde la disciplina, desde el ritmo, desde el jazz, no como un incendio, sino como una arquitectura. Guarda esto. Ellos heredaron el cuerpo, pero no tenían por qué heredar la condena. Verónica, según declaraciones atribuidas a ella, fue una de las voces que se atrevió a mirar el pasado sin maquillaje. No negó la oscuridad. No convirtió a su padre en santo solo porque estaba muerto. Habló de violencia. Habló de adicciones. Habló de un hombre difícil, contradictorio, capaz de emocionar al mundo y de romper su propia casa. Pero tampoco lo redujo únicamente a sus pecados. Vio también la conversión, la búsqueda de fe, el intento tardío de cambiar. Y ahí está el nudo moral de Nelson Ned. ¿Puede un hombre ser perdonado si el daño que causó sigue vivo en otros? ¿Puede una canción hermosa limpiar una vida desordenada? ¿Puede una conversión espiritual borrar los años en que una familia aprendió a sobrevivir alrededor del miedo? No hay respuesta fácil. Todo pasará, cantaba él. Pasó el dinero. Pasaron los hoteles. Pasaron las mujeres que lo rodeaban por fama o por conveniencia. Pasó la cocaína. Pasó la fuerza. Pasó la voz en vivo. Pasó la memoria. Pasó incluso el cuerpo que tanto intentó defender con orgullo, con armas, con dinero, con control. Lo único que no pasó del todo fue el eco. Porque todavía hay gente que escucha sus canciones y llora. Todavía hay una voz en los discos que parece salir de una iglesia vacía. Todavía existe ese Nelson capaz de tocar el alma de quien nunca supo lo que ocurría detrás de las puertas cerradas. Pero también existe el otro. El hombre que confundió deseo con poder. El hombre que convirtió una humillación antigua en una deuda contra los demás. El hombre que murió a los 66 años en silencio, después de haber tenido el mundo a sus pies. Nelson Ned no fue derrotado por su estatura. Fue derrotado por la herida que nunca quiso mirar de frente. Y cuando todo pasó, como decía su propia canción, quedó una verdad cruel. La fama puede hacer que millones escuchen tu voz, pero no puede obligar a nadie a quedarse junto a tu cama cuando la música termina. Al final, solo quedó eso. Una voz inmensa. Un apellido pesado. 3 hijos tratando de romper el ciclo. Y una habitación vacía donde el pequeño gigante descubrió demasiado tarde que el amor no se compra, no se impone, no se controla. Se cuida o se pierde.